Hola, buenos días. En esta ponencia voy a hablar sobre cómo el contexto social en cualquier posible contacto con una especie extraterrestre inteligente es determinante para poder entender e interpretar adecuadamente el mensaje que nos quieren transmitir. La investigación antropológica ha demostrado que para poder entender un mensaje no es suficiente con comprender la semiótica, es decir, el conjunto de signos del lenguaje o de la vida social, y la semántica, es decir, el significado de las unidades lingüísticas, que ya son de por sí complejas al estudiar cualquier contacto humano o con cualquier otro ser inteligente. Es necesario, además de todo esto, de la semántica y la semiótica, disponer de un contexto compartido en el que se pueda desarrollar esta comunicación. Sin este contexto común resulta muy difícil una correcta interpretación de cualquier mensaje, por muy básico que sea, incluso dentro de nuestra especie. Hay que tener en cuenta que los mensajes que esperamos recibir, si alguna vez los recibimos de esa especie, si se han enviado por sistemas convencionales, como ondas de radio, electromagnéticas, etcétera, van a ser mensajes que disten de nosotros miles o millones de años, por lo tanto va a ser una comunicación unidireccional. Vamos a recibir un mensaje de una duración más corta o más larga, pero que luego vamos a tardar seguramente mucho tiempo en contestar. Por lo tanto, no vamos a tener esa capacidad de interacción para establecer ese contexto, al menos de manera inmediata. El objetivo de esta ponencia es conocer cómo el contexto afecta a la correcta interpretación de lo que se quiere expresar mediante una interacción comunicativa. Para ello describiremos el trabajo del antropólogo estadounidense John Traphagan, que ha estudiado las diferentes consideraciones que en todo contacto entre seres inteligentes son necesarias para que se produzca esta comunicación efectiva. En cualquier comunicación continuada entre dos seres inteligentes, ya sean humanos o sean otras especies de la Tierra y seres humanos, es necesario siempre un contexto en el que se pueda interpretar esta información. Para ello es necesario contacto, que uno hable, el otro responda, etcétera, etcétera, y a partir de ahí establecer una serie de supuestos o de situaciones comunes, implícitas, en las que se puede desarrollar esta comunicación. Cuando hay este contacto inicial con otro ser inteligente y la información es limitada, como se cree que pasará cuando se establezca el primer contacto con cualquier posible especie extraterrestre inteligente, los humanos tenderemos a interpretar esta información desde nuestro esquema cultural y teórico, que a su vez se ve fuertemente influenciado por las ideas dominantes en este momento en la comunidad científica o intelectual. Esto ha pasado de una manera muy frecuente en el pasado con cualquier otro contacto que hemos hecho con otras culturas, y es previsible que también nos pase, sobre todo en un contexto en el que vamos a tener una información, un acceso a esa información limitado. Dado que las ideas cambian constantemente dentro de nuestra sociedad, es probable que las primeras interpretaciones de los mensajes recibidos sean totalmente diferentes a lo que la fuente emisora haya querido expresar, porque nos distamos de ella, aparte de nuestras diferencias de especie, pues distamos de ella mucho tiempo seguramente por lo que ha tardado en llegar el mensaje, y también, por supuesto, un medio y una historia evolutiva extremadamente diferentes. El autor Traphagan propone como ejemplos de diferentes explicaciones sobre culturas desarrolladas por los primeros antropólogos de salón, que no viajaban a las culturas que querían estudiar, sino que recogían testimonios de exploradores, misioneros o aventureros que viajaban a esas culturas. Es decir, los primeros antropólogos estaban sentados en su despacho, recibían informes de esos misioneros, de esos exploradores, y a partir de ahí ellos interpretaban esa información con los esquemas mentales de la época, siglo XVIII, siglo XIX, que tenían, y intentaban encontrar una explicación, pero siempre basado en las teorías imperantes en ese momento en la sociedad, que, como hemos dicho, son muy diferentes a las que tenemos ahora y seguramente a las que tendremos dentro de 50 años. Traphagan también se centra en la obra de la antropóloga Ruth Benedict, lo utiliza a modo de ejemplo, que fue realizada recogiendo informaciones de ciudadanos japoneses internados en campos de concentración estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Había japoneses viviendo en Estados Unidos cuando se hizo el ataque a Pearl Harbor. Esto se consideró por parte del gobierno de Estados Unidos una amenaza para los ciudadanos residentes en Estados Unidos de origen japonés, podían ser una amenaza, y se internaron a todos estos ciudadanos que en principio no habían entrado en política, no estaban involucrados en la guerra, pero se les internó en campos de concentración como medida preventiva, para que no pudieran hacer ningún tipo de acción de sabotaje o de movimiento interno que pusiera en peligro a los Estados Unidos. Entonces la antropóloga Ruth Benedict fue allí, habló con estas familias y a partir de ahí empezó a recopilar una serie de claves culturales de la cultura japonesa que a ella le parecían relevantes
y que trataban de explicar cómo era la mente de los habitantes de Japón. ¿Qué sucede? Que estos habitantes estaban totalmente fuera de contexto, no estaban en su país, no estaban interaccionando con otra persona de su cultura, sino con alguien de fuera que venía a investigar, y además estaban en una situación muy defensiva, por supuesto, porque estaban en un campo de concentración y sabía que los agentes del gobierno los consideraban como personas potencialmente peligrosas, por eso los habían internado ahí. Entonces, estas respuestas de estos japoneses pues eran muy a la defensiva, eran respuestas muy cortas, muy ambiguas, y a partir de ahí, Ruth Benedict, con la información que tuvo, más lo que ella pensaba ya de antemano que podía ser la cultura japonesa, escribió un libro que es clave, que es El crisantemo y la espada, en el que definía cómo era la cultura japonesa, para que los estadounidenses conocieran mejor a sus enemigos en ese momento, pero que además se ha convertido en una referencia y una fuente inagotable de estereotipos hacia los ciudadanos de cultura japonesa. Por supuesto, la investigación antropológica posterior ha demostrado que la gran mayoría de estas afirmaciones no eran correctas, pero sigue todavía teniendo mucha presencia en la mentalidad o en la manera de ver los occidentales a los japoneses. Por lo tanto, si sacamos un mensaje fuera de contexto, es decir, un ciudadano japonés internado en un campo de concentración que está a la defensiva porque además está viviendo y está residiendo en un campo de concentración de un país supuestamente enemigo, pues si lo extrapolamos a toda la cultura japonesa, pues cometemos ciertos riesgos. Por eso decía antes que cuando la información es limitada, pues muchas veces tendemos a asimilar lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo, con nuestros esquemas mentales anteriores. Estos estudios nos sugieren que sin un contacto directo y una observación participante en el contexto en el que se desarrolla una cultura, resulta muy difícil la comprensión de cualquier mensaje. En cierta manera, la información que creemos conocer tras descifrar cualquier mensaje proveniente de una especie inteligente será para nosotros inventada en un primer momento hasta que no tengamos un contacto mucho más frecuente, mucho más fluido y podamos situar las cosas en su contexto y se pueda generar un contexto de comunicación mutuamente inteligible para una parte y para la otra. Con una comunicación unidireccional como la que esperamos recibir, esto, sobre todo en los primeros pasos, será extremadamente difícil. Bueno, si tenemos este conocimiento frecuente y prolongado con el tiempo, se desarrollará un contexto comunicativo común en el que podremos interpretar de una manera mucho más adecuada cada mensaje. Incluso lo que se ha observado es que cuando se interacciona de esta manera frecuente, se establecen nuevas metas que son diferentes a las que tenía un participante y otro participante inteligente en esta interacción inicial. Se establecen nuevas metas, nuevos proyectos, nuevas ideas de colaboración. Y esto es lo que seguramente sucederá si alguna vez se establece esta comunicación y conseguimos que sea de una manera fluida y constante. Sin embargo, esto que en principio es algo inocuo, que podamos tener una mala interpretación, se puede convertir en una amenaza para nosotros como especie, porque no sabremos las intenciones reales de nuestros comunicadores hasta mucho tiempo después de haber realizado este primer encuentro. Es decir, en el primer encuentro proyectaremos nuestras ilusiones, nuestras expectativas, lo que creemos en ese momento como sociedad, pero distará mucho de las intenciones reales y no las conoceremos hasta que ya no estemos muy implicados en esa interacción comunicativa. Y en este momento, si consideramos que las intenciones de los otros comunicadores son hostiles, probablemente sea ya demasiado tarde para tratar de parar cualquier tipo de comunicación. Bueno, pues esto era lo que os quería expresar con esta comunicación. Ahí tenéis las posibles vías de contacto y quedo a la disposición para cualquier comentario o sugerencia. Muchas gracias.